Ey, ¿cómo está mi bandita querida, hermosa? Un relajito. Híjole, banda, el día de hoy traemos programazo, está buenísimo este show, y es que se viene el poderosísimo, pues la edición especial de Meta Azul, porque obviamente estamos en septiembre, obviamente es el mes patrio, y vamos a traer unas banditas mexicanas que, híjole, están de rechupete, bandita. Pero obviamente este programita, pues ya se la saben, banda, no lo puedo hacer solo. El Alex Azul, o sea, sí rifa, pero pues obviamente el programa se vuelve más dinámico si hay bandita que pues nos está acompañando, y es por eso que quiero darle la bienvenida al único, al mero caguamero chingüengüenchero. Híjole, es la inteligencia artificial más fregunda del universo. Él es el mismísimo Ricky Shotgun in the house. It's your boy Ricky Shotgun here again on the Radio Cosmic 97 podcast Metazool section. Mis queridos cosmiquillos, ¿cómo están? Mis queridos amigos de todos los lugares donde nos ven, donde nos observan, donde nos escuchan. Es todo un gustazo estar por acá comentando. Para nosotros, aquí en México, este mes de septiembre se celebran varias cosas. Y bueno, pues es un mes patrio, ¿no? De alguna manera sale a flote el lucir los colores, el lucir historias, comentarios, anécdotas relacionadas con, no los temblores, sino con, pues todo lo que tenga que ver que haya sido hecho en México. Y afortunadamente, mi querido Blue Boy, el escenario mexicano ha sido un semillero de una cantidad inimaginable de bandas buenas que, bueno, desafortunadamente se han tenido que enfrentar al sistema capitalista en el que vivimos y pues no se les ha dado mucho. Hola Jazz, ¿cómo estás? Buenas noches. No se les ha dado la promoción que se merecen, pero de que han hecho por su propia cuenta historia, han dejado huella, han incluso participado en festivales importantes de rock a nivel internacional, definitivamente han estado ahí, mi querido Blue Boy. Así es, mi queridísimo Ricky Shotgun por acá. Draculia, Sagramat, ¿qué onda, bro? Bienvenido a Meta Azul. El día de hoy, como te decía, mi querido Ricky, traemos banditas mexicanas que, híjole, han atravesado fronteras, han puesto el nombre de México en alto, y pues no solamente del rock, sino también del metal, sino es que México tiene una diversificación del género musical. O sea, puedes hablar Ujú, desde ujú. banda, puedes hablar desde rock, puedes hablar hip hop, puedes hablar, y puedo sacar todos los géneros sabidos y por haber, y siempre va a haber un mexicano que va a representarnos bien, ¿no? Por ejemplo, en el lado del hip hop, pues tenemos al Asesino en las batallas de freestyle, ese carnal le está dando con todo. Eptos Uno, también mexicano, que también le estuvo dando con todo. Por ahí tenemos guitarristas, o sea, vamos a hablar de guitarristas, me quito el sombrero. Carlos Santana, carnal, o sea, ese carnal requintista que ha tocado con los mejores, que ha hecho Ujú. muchísimas rolas. Black Magic Woman, que de hecho también está en nuestro juego favorito de Guitar Hero, que es el de Claro. Leyendas del Rock. Obviamente, Black Magic Woman, Himno y Rolononon, que bueno, más adelante estaremos platicando un poquito de él. Pero sí, mi querido Ricky, hoy vamos a hablar de nuestra primer bandita, que precisamente es una banda de rock mexicana, obviamente, de Guadalajara, Jalisco, formada en el 89. Por ahí tuvo, no sé, algunos premios bastante interesantes, ¿no? Su primer álbum se llama La Invasión de los Latidos, que fue todo un éxito, pues era irreverente, humorístico, con letras y sonido agresivo, algo que nos traía algo interesante, algo fregón, algo chido. Desafortunadamente esta banda se disuelve por situaciones todavía no muy aclaradas en el 99, dejando un legado de canciones. Híjole, banda, yo creo que está muy fregón. Si sabes de qué banda estoy hablando, déjamelo en los comentarios. Si no, déjame te lo espoleo. La neta es que vamos a hablar de La Cuca, el son del dolor. Toda la banda la ha escuchado en algún momento, La Pucha Asesina. Tienen un buen de canciones, mi querido Ricky. Sí, señorita cara de pizza, el hijo del lechero.
utilizaban, fíjate que aquí en México utilizaban muchas frases, por decirlo de una forma, que se usaban a lo mejor de coto en la primaria para molestar pues a la banda de ahí de la primaria y terminaron haciéndose canciones con eso, ¿no? Entonces, alguien que llevó esa idea al extremo definitivamente fue la Cuca, que bueno, mis queridos amigos, la voz inconfundible de José Force fue la que lideró desde sus inicios. Yo creo que la forma en la que lo llevó mi querido Blue Boy Ujú. en su momento estuvo bien planeado, pero a José Force le pasó lo mismo que hemos platicado de otras miles y miles y miles de bandas, no quería ser tan famoso. Y desafortunadamente le llega la fama en un momento como cumbre de su carrera. Y pues, o sea, ¿por qué lo digo? En algún momento, mis queridos amigos, allá por, ahora sí que como diría en el tri, ahí en la estación del Metro Valderas, por ahí hace muchos, muchos, muchos años había un barcillo donde de repente llegaban a ir ahí una que otra celebridad del rock y resulta que en alguna ocasión andaba yo por ahí y decían que estaba ahí sentado el señor José Force. Yo honestamente no lo alcancé a como a distinguir bien porque estaba como muy a lo lejos, no me acerqué, pero, o sea, uno de los meseros que trabajaba ahí nos dijo que pues él así tenía su platito con pastillitas, ya saben de qué tipo de pastillas, no vamos a hablar en temas porque, ¿qué creen, manda? Que nos pusieron varios strikes a Maldito la página adversario. por estar inventando, por estar insultando al gobierno y varias cosas y ahí destapamos unos esqueletos que no debimos de haber destapado y bueno, ahí nos ganamos unos strikes, pero nos vale, aquí nosotros vamos a hacer valer nuestro derecho a la libertad de expresión, les guste o no. Entonces, el señor José Force tenía sus pastillitas, tenía su cerveza, tenía un tequila y le daba un trago a uno, luego al otro, se chingaba una pastilla y luego por ahí respiraba algo, ya saben. Y era, o sea, como que hipnótico observar que se movía en esa manera. Entonces, el mesero comentaba pues la forma tan destructiva que tenía de comportarse este, el señor Force, aunque de momento en ese momento era como heroico, hoy ya con todo lo que hemos platicado de diferentes bandas, de lo que le ha pasado a los grandes líderes, representantes, cada uno en su género, llega a ese punto en donde definitivamente entran en un círculo vicioso. Y a pesar de estar en ese círculo vicioso, no dejan de hacer buena música. No digo, ahí estaba el Ozzy Osbourne, ¿no? Cuando estaba en Black Sabbath, todas las barbaridades que hizo, pero seguían haciendo, o sea, seguían sacando material. En el caso del señor José Force, aunque, bueno, llegó la invasión de los Blátidos y aquí sí hay que agradecerle a otras bandas, principalmente a Caifanes, que patearon la puerta para que muchas bandas como La Cuca pudieran hacerse presentes, porque sí fue un álbum icónico, pero yo creo que no es el que los lleva al estrellato en su momento, aunque hubo buenas canciones, hubo varias cositas, todavía no estaba tan comercializado. Entonces, para aquel entonces, aún era como, como llevar de contrabando música, ¿no? Me acuerdo mucho de uno de mis amigos que se llamaba Mario y llevaba ahí sus cassettes en aquel entonces de la Cuca y todo el mundo lo veía así como, bueno, pero tú, de qué pinche mundo eres? ¿No? O sea, ¿qué es esa música? Y ya lo ponía, yo sí los conocía, y ahí andábamos cantando las canciones, pero era completamente underground la música de la Cuca, pero a morir, ¿eh? Con todo y que tenía buenas canciones ese álbum, aún así, no, yo creo que no recibió en su momento pues el lugar que verdaderamente se merecía. Porque, o sea, ya conforme fue pasando el tiempo y empezaron a salir estos himnos como El Son del Dolor, eh,
La Ya se balada. les empezó, ajá, la balada, varias. Ya cuando sacaron estos éxitos, cuando se volvieron un poco más comerciales, entonces la gente empezó a mirar atrás, porque muchos creían que cuando salió la de la balada, fue cuando era el inicio de la cuca, y no, o sea, ellos ya tenían una carrera empezada, solamente que, pues, que nadie sabía que ellos ya existían, ¿no? O sea, fue gracias a todo el aparato mediático que se les dio el apoyo, y la gente los vio, empezó a indagar, bueno, estos güeyes de dónde vienen, cuándo empezaron a tocar, y fue en ese momento cuando empezaron a ver que había otro material que también valía mucho la pena ver, ¿no? Y gracias a eso, mi querido Blue Boy, es que ya se empieza a ver, a volver un concepto de a fuerzas, ¿no? O sea, si iba la cuca, normalmente cuando tú ibas a esos conciertos allá en Rocotitlán, me acuerdo todavía en aquel entonces, siempre era como la tetrafuerza, ¿no? O sea, era la Castañeda, era la Cuca y la Lupita. A la de a huevo. O sea, siempre estaban esos tres. A veces uno tocaba un día y al siguiente día tocaba el otro, o una semana estaba uno y luego la otra semana estaba el otro. Normalmente se la llevaban así, eran como sus circuitos ahí en el foro, en el multiforo Alicia. O sea, me tocó verlos en varios lados. No es que los anduviera siguiendo, sí me gustaba su música, o sea, sí fui fan, no así de hueso colorado, pero de repente cuando había chance de movernos hacia algún lugar, algún masivo, incluso, o sea, en conciertos de ska, los invitaban a ellos también. Y entonces, era bastante interesante, mi querido Blue Boy, era bastante interesante ver lo que podían hacer, hasta dónde podían llegar, porque ya cuando se les dio, pues, el reconocimiento que merecían, independientemente de sus letras, pues se dieron cuenta que era música bastante degustable, ¿no? O sea, El Son del Dolor, yo, para los que son rockeros y son borrachos, o sea, yo no conozco un rockero borracho que no la haya cantado briago, ¿no? O que no la conozca. Es algo que te jala, ¿no? Sí tienen no sé cómo explicarlo, como configuración química entre la forma de tocar que tiene la Cuca con la voz y la potencia de José Force. O sea, es una fórmula alquímica perfecta para las pedas rockeras, mi querido Blue Boy. ¿Cómo ves? Así es, mi querido Ricky. Sí, es que déjame decirte, o sea, bien lo mencionas que en Rocotitlán, pues siempre se presentaba la Lupita, la Castañeda, la Cuca y también Santa Sabina. Y déjame decirte que esto, Ujú, pues no es como que fuera muy aleatorio, sino es que esas son las 4 bandas fundadoras de un sello de música rock que se llamaba La Culebra. Y obviamente cuando ujú, empieza a ujú. surgir La Culebra, pues estas 4 bandas son las que empiezan a poner como el nombre de pues este sello discográfico en alto. Sin embargo, los medios de comunicación se dieron cuenta que esta música pues traía una influencia norteamericana y ya estábamos viendo todo este rock y toda esta censura que había allá. Sentían que ya llegaba Kiss, que ya llegaban bañados en sangre, que ya llegaban el mismísimo chanclas a las buenas costumbres mexicanas que precisamente las televisoras y muchas estaciones de radio comienzan a censurarnos a estos carnalitos que digo, son los 4 grandes, la Lupita, la Castañeda, Santa Sabina y la Cuca. Y hablando Así de es. esta última bandita, deja de decirte que el Son de Dolor, precisamente como lo dices, es un himno que gana en 1998 el premio a mejor canción del rock en español, ¿no? Siéndose uno de los emblemas más importantes de la música en el 98, siendo que en esos momentos no se había definido tanto un buen rock en México. O sea, no un rock comercial, porque el rock sí existía. De hecho, tenemos al Aragán y la CIA, tenemos a Rodrigo, tenemos a Charlie Montana, pero ese rock es como rock urbano, rock underground, ¿no? O sea, es el rock que tú te ibas a Atlane, a las tocadas de Atlane, y ahí te los encontrabas toda esta bandita, ¿no? Que de por ahí, de todas esas bandas, pues también sale Three Souls in My Mind, que más adelante vamos a hablar de estos carnalitos. Si no sabes quiénes son, yo creo que sí los ubicas, pero no los ubicas con su nombre original, porque no se Ujú. llaman como los conocen ahora. Entonces, precisamente esta banda empieza a escalar a pesar de la censura puesta por, pues ya sabes qué televisora. Estos men se empiezan a hacer de bastantes fans, de bastantes adeptos, y obviamente la voz
de José Force, o sea, híjole, yo creo que es una de las grandes voces que ha tenido México a través de la historia, no comparando con José José, Juan Gabriel, porque sí hemos tenido compositores y cantantes, híjole, por ejemplo, Pedro Infante, hay por ahí hay una película donde se avienta un falsete de casi un minuto que dices, ah, caray, ¿no? A Caracas, Venezuela. Pero este men tiene esa profundidad que le escala al rockero, ¿sabes? Que le toca esa fibra sensible que dice, destápame la siguiente, carnal, porque la neta me Ujú, voy a embriagar con el son del dolor, ¿no? Y aparte también tiene un estilo muy interesante, porque no solamente era este rock, pues como depresivo para echar la chela, sino también tenían más música de relajo, ¿no? Por ejemplo, Señorita Cara de Pizza, La Pucha Asesina, o sea, son letras que dices, bueno, ¿no? Están medio acá, ¿no? Medio fumadas, pero funcionaba el estilo que tenían, estaba prendidón, estaba movido, que muchas veces se podía congeniar con bandas de ska, llámese Panteón Rococó, llámese El Inspector, llámese todas estas banditas que muchas veces en los masivos se presentan ya sea en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México o en diferentes masivos como lo es el Vive Latino, Vive Latino ha sido un trampolín para muchísimas bandas mexicanas del rock, que precisamente tú puedes llegar a ver ahí a muchos que son underground, que empiezan con sus pininos, sin embargo, pues ya crecen, que de hecho ya van más de 20 ediciones de este festival, entonces ya estamos ujú. hablando de un festival bastante grande. Por ahí déjame darte otro dato curioso, el grupo graba su segundo disco bajo la producción de Robin Black, y si te suena este nombre, pues déjame decirte que este carnal es productor de nada más y nada menos de la legendaria banda Black Sabbath. O sea, imagínate, también estos carnales estuvieron dándole con todo, buscando la forma de seguir sacando pues nuevo material y de hecho pues este álbum llamado Tu Cuca Madre Ataca de Nuevo es uno de los más reconocidos precisamente por la colaboración que hacen con Robin Black, que logran demostrar con todo con Exceso y Hombre de la Marcha que pues era una banda importante para México. Estos ves no solamente se quedan aquí en el ámbito nacional, también tienen varias giras en Estados Unidos, en Centroamérica, se vuelve una lista de pues ganadores mexicanos, ¿no? Galardonados en diferentes partes del mundo y es precisamente la voz de José Ford que nos impulsa a seguir escuchando su música. Precisamente después de la separación en 1999, el buen José Ford se avienta como solista, aventándose Noches en tu piel, que yo creo que, híjole, si no la has escuchado, papi, no sé en qué pinche planeta vives, porque Noches de en tu piel de José Force, o sea, con la Cuca rifaba, pero como solista también rifaba. Y es lo que le pasa a muchas bandas, ¿no? Cuando cambias al vocalista, hay bandas que el vocalista triunfa y la banda se va al carajo, ¿no? Ejemplo de esto, no sé, hay muchos, ¿no? O hay situaciones que es al revés, ¿no? Que la banda rifa, pero pues el vocalista se va al carajo, ¿no? Y en este caso, pues le toca la de ganar a nuestro queridísimo José Force y se avienta unos exitazos llevándose a algunos premios no solamente aquí en México, sino alrededor del globo terráqueo. Se aventaron muchísimos discos, vendieron por ahí algunos milloncitos, no llegan a discos de platino, porque pues México, ¿no? Pero sí logran salir a lo que es el extranjero. Son amados en España, curiosamente, son Ujú, amados en ujú. Argentina, en Chile y obviamente Estados Unidos y pues qué decir de México, ¿no? Dicen que si tú conquistas al público mexicano, estás capacitado para Ya la conquistar hiciste. cualquier público del mundo. ¿Cómo es, mi querido Ricky? Así es, queridos amigos. Si no les han dado una oportunidad en algún momento por lo que se haya dicho o no se haya dicho de la cuca, pues yo creo que puedan empezar. Yo les recomendaría, si no tienen un oído bien entrenado para escuchar a la cuca, aviéntense la de Piel Fiel. Es una buenísima canción. Y de ahí se van brincando a la balada, y luego ya se meten al son del dolor, y luego ya pueden escuchar todo el demás material que tiene, como más humorístico, pero que tiene toda la potencia de la voz de José Force y también de las guitarras en los acompañamientos. Como decía Blue Boy, la época en la que ellos empiezan a hacer historia justamente fue, digo, haciendo ahorita mención de unas pequeñas efemérides que vi ahí, que me aparecieron en el Facebook. Justo en los noventas hubo una ola de cancelación, no es nueva la cancelación, mis queridos amigos,
hubo una ola de cancelación de personas que les encantaba tocar rock, les encantaba tocar metal, glam metal, y de ahí, por ejemplo, hoy se celebran, me parece que 28 años de aquella corte en donde estuvo Dee Snider de Twisted Sister, que lo llevaron a la corte porque según su música agredía al público. Y un año antes, el primer juicio que se celebró fue, bueno, de este tipo, fue con Judas Priest, porque un güey ahí ya bien pasadote con otro, se van por ahí a echar unos tragos, a fumar, ya saben qué, uno le dispara al otro y después él mismo se dispara y terminan acusando a Judas Priest de ese pedo y Judas Priest dice, no, yo ni los conozco. Y en su casa los Y conocen, banda. derivado de esto, pues se llega a la conclusión de que probablemente la música que se escuchaba, pues nos hacía o le hacía daño a los jóvenes, lo cual, pues obviamente es exactamente, es ridículo, ¿no? Porque la música solamente, como ya hemos visto, mis queridos cósmicos, nos sirve para expresar cómo nos sentimos, sobre todo cuando somos jóvenes, nos identificamos con algún género musical precisamente pues porque habla mucho de cómo nos sentimos o utilizamos ese medio para poder externar la forma en la que nosotros observamos el mundo, la política, la sociedad, los problemas en la familia, la falta de empleo, la falta de oportunidades. Todo ese tipo de cosas viene casi siempre implícito ya en las letras de canciones de rock. Los problemas con las parejas, el que no puedes tener una novia o ya te engañaron. O sea, eso no es exclusivo del pop, que siempre hablan de corazones rotos, también lo hay en el rock. Pero el punto era explicar que, bueno, justo en ese momento, cuando se dan estos juicios con Twisted Sister, con Judas Priest, ya se veía venir que se lo iban a jalar para acá, para México, y que no le iban a dar tanta difusión. Pero aún así, el talento del señor Force y los Cucos no, o sea, rompieron esas barreras, tanto así que, pues, lo que dice Blue Boy, ¿no? Llegaron a España, llegaron a Argentina, llegaron a un montón de países en donde les encantaba el sonido de la cuca, o sea, la velocidad, la forma en la que se, se desenvolvía el señor Force en el escenario, tiene una presencia muy cabrona, mucho, mucho, muy cabrona. O sea, si por sí, pues él estaba en aquel entonces, estaba mamadón. Ahora ya Sí. está panzón, pelón y todo eso, ¿no? Pero en aquel entonces, o sea, peloncillo que siempre estuvo, pero estaba bien trabado el güey, ¿no? Entonces, y la forma, y tomaba su postura de poder, imagino, o sea, se veía impresionante con la voz que tenía. Entonces, estar en uno de sus conciertos, escuchar sus canciones, cantarlas junto con él, o sea, se volvía algo que si tú viviste en los noventas o fuiste joven en los noventas y tenías la oportunidad de ir a ver a la Cuca, era algo que no te podías perder, o sea, era un espectáculo. Fíjate que ellos, a diferencia de las bandas de power metal que normalmente visitan México, una o dos veces a lo mucho llegaron a estar en el circo volador. Quién sabe por qué en el circo Ok. volador era como más exclusivo de bandas extranjeras, pero ellos andaban nuevamente en otros circuitos, ¿no? Como allá Rocotlán, Foralicia, había un montón de el Bulldog en aquel entonces, cuando todavía existía, eh, Ujú. ahí los podías ir a ver en vivo su material. Y la verdad es que no te dejaban con el mar sabor de boca, ¿eh? O sea, siempre, siempre salías briago de sus conciertos. Y lo mejor, ¿no? O sea, ¿cómo sabes que una banda se rifa cuando está tocando? Pues porque siempre terminan pidiéndole la otra y la otra y la otra y la otra. Y si algo tenía, que le pasaba mucho a José Force, que se aventaba la otra, o sea, de esas otras se aventaba como cinco, ¿no? O sea, era chido el güey, ¿no? O sea, sí se Se dejaba prestaba, como, se prestaba. ajá, se prestaba, pues otra y otra y otra y otra, y, o sea, continuaba Ya el se me acabó el concierto como repertorio, banda. exactamente, entonces, era agradable ir a sus conciertos porque sabes que, pues, que no te iba a quedar mal, ¿no? Independientemente de que eh, eran pocos los conciertos en donde estaba él solo, por lo que dices, que era parte del proyecto de la Culebra Records, y a veces invitaban otras bandas. eh, por ejemplo, los conciertos de ska, sí, mucha gente iba a ver a esos exponentes
de ese género, que ya también estaría bien que les hiciéramos una especial a las bandas de ska, pero muchos también pues aceptaban todo el paquete nada más para poder ver a José Force, mis queridos amigos. Por ahí se comentó con un altercado con el señor Saúl Hernández. eh, Él no lo acepta, pero por ahí entre la gente que andábamos metidos en ese, pues en ese medio, nos llegamos a enterar que pues el señor José Force, pues sí, no, algunos decían que le No tenía tragaba, no envidia. tragaba. Ajá, no, ajá, como que no había esa como que esa como conexión, porque Force, su música, eh, su lírica era más directa, más sencilla, menos articulada, era más directo al punto, este es mi pedo, ¿no? O Ujú, sea, digo, ahí están las canciones, ¿no? Como La Pucha Asesina y no tienes que pensar, ¿no? O sea, ya te está diciendo directamente de qué va el tema, ¿no? Aunque obviamente se vale de albures y de mucho de la picardía que tenemos aquí en México, del ingenio para exponer sus ideas. Y creo que eso, ¿sabes de dónde lo saca, mi querido Guluboy? Obviamente de varios exponentes del rock urbano, que también utilizaban esos ciertos slangs mexicanos para poder plasmar su propio estilo. Yo creo que lo toma, pero no, él no planeaba irse como hacia hacia el camino del rock urbano, aunque mucho de su proyecto, al menos yo así lo veía, así provino de ahí. No sé si, ujú, si, si se entienda que él escuchaba mucho, porque también lo dice, que varias de sus bandas que lo inspiraron, entre una de ellas era, por ejemplo, Def Leppard, también era mucho del rock urbano que teníamos aquí, Three Souls, ya lo mencionó Charlie Montana, varios, que él conoció, Lalo Tex-Tex, por ahí cantaron juntos en algunas ocasiones, eran como sus valecitos, ¿no? Y él accedía a ir de repente como a esos acompañamientos por el cariño que le tenía a las bases que fundaron o que lo animaron a él pues, atreverse a pararse en un escenario, porque él decía que era fíjate nada más, ¿no? Él en una entrevista decía o sea, fue como que casi de milagro que estuviera ahí porque era introvertido, ¿no? ujú. Sí, Increíble con las letras que tenía, increíble con la potencia de la voz que fuera introvertido, pero bueno, sabemos que así es, a veces sí pasa muchas veces. Sin embargo, lo que no podemos negar es el talento nato que tenía él para crear su propio estilo, mi querido Blue Boy. Así que, pues sí, pues sí, mi querido Ricky, pues una de las grandes influencias que tiene la Coca, pues es precisamente otra bandita, que es el Aragán y la CIA, o bueno, ya ahora se cambió el nombre y ahora es Aragán y compañía, esto por algunos problemas legales con la institución del mismo nombre. Y pues sí, efectivamente, esta de las bandas, yo creo que es lo que tenía muchísimo la Cuca, ¿no? Que puede encajar, o sea, su rock es tan ameno que puede encajar en cualquier estilo, ¿no? O sea, hablamos del ska, hablamos del rock, hablamos de rock urbano, o sea, siempre está en bueno, siempre estuvo involucrado en estos shows donde había más bandas que no precisamente eran del rock que él tocaba, porque él tenía una mezcla entre hard rock y rock contemporáneo noventero interesante. ¿No? Pero era esta mezcla que tenían y la buena vibra de sus líricas que nos tiraba pues la oportunidad de poderlos comparar incluso con bandas tan grandes en el underground mexicano, que es pues el Aragán y la CIA. Pues estamos hablando que Luis Antonio Álvarez Martínez pues nace el 25 de diciembre de 1967 y este carnal en los años 80 dice, ¿saben qué? Desde Tlanepantla para el mundo me voy a aventar una bandita que va a tener todo el sello del rock y de lo que vive comúnmente un mexicano, ¿no? Y más ujú, uno del Estado de México. Por ahí una de sus grandes canciones es Él no lo mató, que es una, pues, analogía, bueno, más bien es una narrativa, ¿no? ujú, Respecto a lo que viven muchísimas personas que se dedican a robar. De hecho, en la canción él lo habla, ¿no? Que se anima el chico que no tenía ni 17 años, se anima a robar una tienda, ¿no? Pues, ahora conocidas como el tío rojo o el tío verde con rojo, porque ya tampoco ujú, podemos decir marcas, maldito Zuckerberg. ujú. este, sí, pues roba una tienda y de repente llega la policía y tómala, ¿no? El policía cumple su deber, que no es reclamable porque el men iba armado, lo cuenta en la canción. Sin embargo,
te deja pensando, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo ese dinero se lo hubiera dado? O sea, si ese men no hubiera tenido otras oportunidades, ¿quién fue el culpable? ¿Su familia, el policía, la sociedad en la que vivimos? Y es algo de lo que en la Cuca toma referencia en algunas de sus canciones, tanto el Aragán y la CIA, tanto el Tri, tanto todo este rock urbano que empieza a hablar de la crudeza que vive el mexicano, porque en todo el mundo nos conocen como fiesteros y que nos reímos de los temblores y que nos reímos de las desgracias y que estamos cargándole pila a todo el mundo, pero la realidad es que vivir en México es complicado, no es que, enaltezamos la violencia mexicana, sino que es la vida que nos toca vivir y tenemos que hacer mella de esta situación. Recordemos que la música en todos los ámbitos, no importa el género que escuches, habla de cómo vive el artista su entorno. Y muchas de las veces hay muchísimas bandas que nacen desde abajo, desde los cimientos. Y es algo que nos daba muchísimo lo que era el rock urbano. Entre ellos, pues estaba el mismísimo Charlie Montana, ¿no? Que era el gran rockstar mexicano. Ese men sí tenía ahí como el super ejemplo, ¿no? Tenía varias rolas, yo creo que es la más famosa, la de Tu mamá no me quiere, ¿no? Hablando precisamente del rock nacional, del rock urbano, y precisamente este men tocaba pues líricas interesantes, ¿no? Entre el desmadre que era el mismísimo Montana, porque precisamente ese carnal sí se daba la vida de rockstar, ese sí era sexo, drogas y rock and roll, oogie boogie, all day, all night, 24/7 todo el tiempo. Incluso, como dato curioso, en VH1 hicieron un reality show. Ya en sus, en sus últimos años, ya da más pena que otra cosa, carnal, pero sí tuvo ahí pues en esta temporada, ¿no? Que también el Gene Simmons tenía escuela de rock y el Ozzy Osbourne tenía a The Osbourne y todo eso, pues quisieron hacer la versión mexa y pues escogieron al mismísimo Charlie Montana. ¿Cómo es, mi querido Ricky? No, pues está bien, o sea, ya no daba, digo, si Ozzy Osbourne hizo ahí su live de, ¿cómo se llama? Los Osbournes, y estaba bueno, digo, ¿por qué no hacer algo para nosotros de nosotros mismos, no? O yo creo que estaba bien, dice VH1, qué buen canal, sí, digo, ya tiene muchos años que no veo VH1, ahora todo se maneja por plataformas, pero al principio cuando empezó era la opción, ¿no? Cuando se terminó MTV y terminaron poniendo pura pendejada y ya no 16 ponían and música pregnant. ni nada, ya la Acá opción era Thor. VH1, ya tenías que ir a VH1. No, y es que estaba chido, MTV al principio estaba muy bien. Yo me acuerdo que bandas así buenísimas y extrañas, solo las podías ver en la madrugada a las 2 de la mañana, tenían una sección que se llamaba 120 minutos. Y justamente ahí vimos mi hermano y yo en algún momento a Slipknot, vimos a un montón de bandas que pues eran así como apenas empezaban y eran como darles ahí medio la oportunidad en un horario en que aparentemente nadie lo veía más que los pinches locos y rock nuts como yo. De repente, o sea, como ya sabías que de repente pasaban bandas buenas, pues esperabas hasta esa hora para ver qué chingados iban a, o sea, qué era lo que estaba sonando o lo que venía como no pegando, ¿no? En tendencia, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando ahora en México empiezan a darse esas oportunidades a la gente que por años se les catalogó de nacos, de mugrosos y la chingada, la verdad es que dices, bueno, bien ganado, o sea, ya si lo hizo mal, lo hizo bien, pues ya, ¿no? Pues es lo de menos. Digo, lo importante es que por lo menos se le dio la oportunidad a la gente que se esforzó por sus propios medios, por decirlo así, porque a lo mejor, por ejemplo, la Charlie Montana de repente tiene unas líricas ahí también medio zafadillas, que no estaban de acorde a lo que, ni siquiera para el rock. Porque déjame decirte, mi querido Blue Boy, que casi siempre, por ejemplo, otro bastión que salió por ahí normalmente era también, y no era que tuvieran, que estuvieran en una disquera, sino que era como parte de, era Caifanes, Café Tacuba, o sea, era como el otro bando, ¿no? Ajá, Que también tenían buenos exponentes. el rock Y fresita, ¿no? ahí andaban, ¿mandé? El rock fresita, ¿no? Ándale, era como el rock fresita y también ahí andaban jalando. Jamás se anduvieron jalando a la banda del rock urbano, ¿eh? O sea, no hicieron participaciones. Y digo, ahorita no por hacer leña del árbol caído, pero muy a pesar de que Café Tacuba siempre se manifestó a favor de las comunidades indígenas y la chingada,
O sea, no, en su momento, pues cuando ya pegó Café, ya no andaba en los circuitos donde estaban los del rock urbano, ¿eh? O sea, lamentablemente en México, no sé por qué, pero veían de arriba para abajo, como dicen aquí en México, barrían con la mirada a las bandas de rock urbano, las bandas fresitas, ¿no? O sea, el otro bastión, así como que esos güeyes que, ¿no? Todavía era más fácil ver de repente al Charlie Montana y a la Lupita juntos y cosas así. Ujú. Entonces, aparentemente no estaba como definido, pero los que andábamos ahí sí sabíamos que pues había dos bandos Es que ahí era una de brecha bandas. muy marcada esa brecha entre los 2 géneros, o sea, a pesar de que eran Sí, rock y que era la temporada, o sea, híjole, no podías ver a Maná, por ejemplo, con el Tri, ¿no? Que de hecho ajá, eran buenos panas, el Alex Lora y el Fer, ahí andaban en los Funky Halls, aquí en México, en esa época en que se censura después de ¿cómo se llama este festival que cancelaron? El de Acámbaro. Avándaro, Ajá, el de Avándaro. Avándaro, Exactamente. Después de ese, se cierra toda la industria musical mexicana en cuanto al rock y se empiezan los Funky Halls, donde precisamente el Alex Lora es el que conoce, más bien que el pinche ¿cómo se llama? El de Café Tacuba, el Rubén Albarrán, empieza a correcto. acosar al Alex Lora, diciéndole, ¿qué tranza? Vengo de satélite, carnal, tírame un paro, públicame música. Mira, y siendo que el Tri, pues es de la banda urbana, ¿no? Y pidiéndole paro, ¿no? Oye, carnal, tírame el paro, tírame esquina, hasta que se topan con los de la maldita vecindad. Ahí es donde se hacen como la mancuernita, porque ya es que esto, Así es. lo que es maldita vecindad y Café Tacuba siempre andaban de la mano porque chiles, ¿no? Pero sí, Ajá, sí, 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 precisamente sí, sí. es la maldita vecindad que le tira el paro a Café Tacuba para que salten Así a es. la fama y entonces me empiezan a mandar, ahora sí, todas esas banditas de los Funky Gold las empiezan a hacer a un lado, que estamos hablando finales de los 70s, principios de los 80s más o menos, para que se dé una idea la bandita que nos está escuchando. ¿Cómo ves, mi querido Ricky? Sí, entonces teníamos esa competencia de bandas y afortunadamente, o sea, qué bueno que la tuvimos porque eso los motivaba a intentar vencer al enemigo y pues sacaban buenas rolas, mis queridos amigos. Dentro de esas buenas canciones, vamos ahorita a escuchar la primera rola de la Cuca, una rolotototota que se llama Piel Fiel para que, pues bueno, ahí estén atentos. Y como bueno, para nuestros amigos que están aquí en el live de Facebook, ustedes saben que el señor Zuckerberg de mierda no nos va a dejar poner estas canciones porque nos tiran el live por cuestiones de copyright, pero los van a poder escuchar cuando entren a Buena Nota Radio cada 15 días los jueves. Si no saben cómo acceder, abren su explorador de internet, ya sea en su computadora, en el celular, donde quiera que nos estén checando. Ahí ponen en el explorador de Google, ponen Buena Nota Radio y les va a mandar varios links. Le dan al primero, y ahí, una vez que le dan clic ahí, va a salirles la página de Buena Nota Radio con un botón de play gigantísimo, lo pican y van a poder escuchar este programa, pero con las canciones de estas bandas que vamos a exponer. Así que, mis queridos amigos, nos vamos con Piel Fiel en este momento a la de ya. Yeah, Y baby. regresamos a nuestro programa y eso fue el son del dolor, mis queridos amigos. Recuerden o les recuerdo que aquí en Facebook no ponemos esas canciones, pero allá en Buena Nota Radio sí les van a poder escuchar. Eso fue el son del dolor de nuestra Cuca y la siguiente banda que viene a continuación sigue siendo de este frente underground eh, al que barrían con la mirada, pero a este aunque lo barreran, mi querido Blue Boy, o sea, aunque lo barrieron y todo, a todo el mundo le hizo así, hasta se compró una guitarra para decirle a todo el mundo, saben que chinguen a su madre. Y no es algo que yo lo diga así, que venga de mi propia boca, o sea, así lo dice el señor Lora, porque estamos hablando ni nada más ni nada menos que de Three Souls in My Mind, alias el Tri, mi querido Mamá, Blue prende la Boy. grabadora que estoy en Radio Cósmica. No, pues sí, es que, güey, ¿cómo no hablar de Alex Lora cuando hablamos de rock mexa? O sea, ¿cómo no hablar del Tri? Siendo que es uno de los pilares fundamentales de la música mexicana del rock.
O sea, estaríamos hablando precisamente como si fuéramos Black Sabbath, como si habláramos de The Doors, como si habláramos de Who, pero en México. O sea, aquí es donde Three Souls in My Mind, que ese es realmente el nombre original de la banda, nada más que Ujú. pues toda la banda le daba hueva a decir Three Souls in My Mind, entonces el tri, y se le queda el tri, porque así es de genial. El Alex Lora, este carnalito, empieza por allá, chécate, no, es una de las bandas más icónicas, estos carnales, híjole, 1968 comienza su andar, o sea, Sí, por ese ahí es ya un pinche bicle. sí, güey, o sea, güey, cuando los Rolling Stones estaban dándole con todo, estos carnales ya estaban, güey, o sea, Ujú, neta, ujú. Enrique Guzmán estaba siendo el rey del rock en México y este carnal está diciendo, huevos, eso no es buena música, mamá prende la grabadora, güey, porque este carnal ha estado en toda la historia musical del rock en México y este carnal es de los grandes que se ha enfrentado a la censura, al tiempo mismo, a la Mis respetos, ¿eh? controversia, dijo, a la edad, al alcohol, a las drugs, a todo lo que le está dando, o sea, realmente el Tri, más bien Alex Lora, porque es que es que no es solo hablar del Tri, ¿no? O sea, no solamente hablar de Alex Lora, o sea, Y estamos también una hablando, y ajá, dime. también enfrentarse a una legión interminable de millones y millones de yernos Sí, pues en es que todo el también, mundo. sí, es que también la Celia Lora también, pura silicona por ahí, ¿no? Pero también tu medio mundo quiere con ella. Pues sí, es que este carnalito, o sea, híjole, ¿qué te puedo hablar de ellos? O sea, álbumes simplemente tienen alrededor de 25 álbumes de estudio solamente y otros 25 más en vivo, carnal. O sea, y tiene álbumes compilatorios, tiene DVDs y pues ha pasado miembros en esta banda, híjole. Por ahí, obviamente, está Alex Lora, líder, voz, guitarra, compositor y lo que se te ocurra. Obviamente también está su mujer, Chela Lora, que esta mujer, mira, por acá nos dice Jaime Martínez Blanco, es el Tri de México, a partir del 86 se presentaban como el Tri de México por el Mundial en el 86 y porfa, no me toquen ese vals de Celia, ¿eh? Porque la neta este men se nos pone punk, mi querido Jaime, bienvenido, gracias por estarnos escuchando. Pues sí, o sea, estamos hablando de que por ahí estaba Eduardo Chico, Oscar Zárate, Carlos Valerio, Laro Toral, Rafael Salgado, Alejandro Álvarez y Felipe Chacón, que esa es la alineación todavía en funcionamiento. O sea, estamos hablando que estamos de una banda desde los 60 hasta la fecha. Y por ahí también estuvo por ahí Sergio Mancera, Arturo Labastida, Mariano Soto, Pedro Martínez, Rubén Soriano, Felipe Sousa y Ramón Pérez. Canciones de estos carnales, ¿cuál te late? ¿Cuál te sabes? Hay muchísimas de estos mens interminables, ¿no? Interminables canciones, pero yo creo que una de las más icónicas que yo creo que todo mexicano sabe, Las Piedras Rodando se encuentran. Canción que curiosamente para el acervo cultural de la banda es una canción que ya Alex Lora no quería componer. Este carnal había dicho que iba a hacer música nada más para él, que no iba a colaborar en ningún lado, pero es el productor de esta película, no recuerdo el nombre, que convence a Chela Lora de decirle a Alex que se armara una película. La historia habla de dos mujeres que se conocen en la universidad o en la prepa, cada una, por acá dice papá, Gerardo dice que la mejor canción es Cuando tú no estás. Es que estos Benz podemos hablar de muchas, o sea, cada disco tenía como 5 canciones muy buenas, ¿no? Y estamos Ujú. hablando de 50 discos en total, ¿no? Básicamente. Entonces te digo, habla de precisamente, estas chicas se conocen en la universidad o en la prepa, no recuerdo bien, y terminan la escuela, se medio enamoran, ahí tienen como sus que veres medio romanticones y terminan yéndose cada una a su estado de origen, ¿no? Oye, Cantinero también muy buena. Parece que la película es la de Perfume de violetas. Ahí estás, carnal. Ahí, sí, precisamente. Y es para esta película que hacen Piedras Rodantes, que se vuelve un himno para todos aquellos que hemos terminado con la pareja, ¿no? Dice por acá Jaime Martínez, una rola chida se llama Oye, otra, El Rey de la Revolución en vivo, desde el Reclu Oriente. Es que es que eso es lo que tiene el Tri, carnal. Que estos güeyes les vale, o sea, se podían meter con la banda más chacalosa de México, carnal, y salían sin pedos. Hay una anécdota muy graciosa cuando andaban de rol ahí en los Funky Halls,
con el Fernando de Maná, lo invitó una vez, ¿no? Y lo cuenta el Alex. Dice, ¿sabes qué, banda? Pues yo un día me llevé a Maná, ¿no? A dar un rol con la bandita ahí a Naucalpan, precisamente, y empezó a llegar banda, pues, peligrosita. O sea, en aquel entonces estábamos hablando de los Panchitos, que para los que no conozcan, pues los Panchitos era la banda delictiva más perra de los 80s, y pues empezó a llegar esta banda, y el Fernando se asustó, ¿no? Y el Alex, no, ¿cómo me traes aquí, carnal? O sea, no manches, ¿a dónde me estás trayendo? Me estás trayendo al infierno. ¡Ah! Y el Alex Lora, carnal, aguanta, ¿no? Pues si son bien copas, es más, sáquense el alcohol, ¿no? Mi querido Ricky. Tienen, aquí nos dice Jaime Martínez, eh, es por mucho mejor la rola difícil, con mucho mensaje. Bueno, ya lo dijo Blue Boy, ¿no? O sea, si ahorita nos ponemos a preguntar qué canción conoces del Tri, van a salir como 45,000 entre versiones nuevas, entre sinfónicos, entre todo lo que ha hecho Alex Lora. Entonces, yo creo, a mi parecer, una de las más icónicas y que todo el mundo también conoció, obviamente, Triste Canción de Amor. Ella existió solo en un sueño, ya sabes, ¿no? O sea, esa también era de las pedas clásicas. Y el nombre que sale también para esa canción, obviamente, creo que lo que más me gustaba del Tri es que Lora le pensaba, ¿eh? O sea, claro, y ya el mismo nombre lo decía, o sea, sus inspiraciones, ¿no? Three Souls in My Mind viene de que él decía que había tres almas en su cabeza y esas almas eran Janis Joplin, Jimi Hendrix y Jim Morrison. De ahí es de donde saca él su nombre de Three Souls in My Mind. O sea, él escuchaba mucho este tipo de, a estos exponentes y le dieron la idea para poder hacer su propio material. Mi querido Tony Wayne, ¿cómo estás? Buenas noches. Dice papá Gerardo, ¿sabían que una oyó Uno yo icónica icónico. está Está en el Tanger 12, en la Romero Rubio. en Rubio? Así, claro. Es que, híjole, no, 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 no está cabrón con el señor Lora. Entonces, él, teniendo toda esa información, que no sé cómo le hizo, la neta, para traducir esas canciones, porque en aquel entonces era muy difícil, ¿no? O sea, si en los 80s el método para poder aprenderte canciones en inglés o de exponentes en inglés era comprar el disco original y leer en los libritos qué era lo que decía y más o menos ir empezando traduciendo. En aquel entonces, en los 60, 70, era muy complicado todavía poder acceder al material original tal y como se planeó. A este señor le escuchó, o sea, le tocó escuchar a Led Zeppelin en vivo, o sea, él mismo cuenta su historia, fue que ¡pah! Le volaron la cabeza. Entonces, a diferencia de muchas otras bandas de rock urbano, aunque hablan de temas como de urbanos y de los niños de la calle, cosas así, que es más o menos de donde empieza a partir o a separarse un poco el rock urbano, él sí le pensó muchísimo, este, tomando las bases un poco de Rodrigo González, la forma en la que se expresó, pero haciendo su propia letra como con doble o triple sentido, pero no para el albur, sino para que la banda empezara como, ay, güey, esto está cabrón, ¿no? Por ejemplo, una de las rolas que habla de esto es la de La nostalgia de fin de siglo, que en las briagas, normalmente navideñas, o del 31 de diciembre, ahí con mis amigos rockeros, siempre la ponían porque habla de este tipo de cosas, ¿no? Cuando se acaba el año, cuando empiezas a pensar lo que no pudiste hacer, las oportunidades que se fueron, o sea, tienen buena, muy, muy, muy buena música, excelente lírica, aunque visualmente no sean los Maná, y no se vean bonitos y no se vean como muy agradables. Y aunque se les haga que es un pinche mal hablado, el señor Lora, si tú comparas, pónganse chido con esto, compara cualquier canción del Tri con cualquier canción de Maná y tiene 100% substancia del lado de las canciones de El Tri a diferencia de las de Maná. O sea, tienen mucha, mucha, muy buena profundidad, te transportan a escenarios inverosímiles, como por ejemplo el Metro Valderas, ¿no?
O sea, tienen cosas bien interesantes, o sea, es un material súper buenísimo que sí te hace que te transportes al lugar al del que te están hablando. Imaginarte, pues, que terminas una relación en el metro y lo hemos visto, de repente la pareja que se pelea en el metro y uno se va por un lado, otro se va por otro lado y la chingada. Entonces, o sea, Sí la verdad soy, es que carnal. deleite y es un orgullo, neta, es un orgullo poder decir que el señor Lora nos pertenece, ¿no? O sea, es de aquí de México, le piensa, le sabe, le argumenta, tiene sus rolitas como de nada me sale bien, o sea, pegajosonas, de todo, de todo, de todo, o sea, hay mucho, o sea, Alex Lora, o sea, yo creo que lo pueden observar así medio gañanzón, como que no vale la pena, pero el güey es, híjole, bien Ojo. cerebrito, la neta, para pensarle en sus canciones. Nos dice papá Gerardo, de gente no bonita, ¿qué me dicen de Tex-Tex? Claro, por supuesto. Gracias por el dato. Yo creí que se llamaban así porque solo eran tres. Sergio guitarra, Carlos batería y Alex voz en la guitarra. Claro, empezaron así, obviamente ya después creció la banda, pero la inspiración de Lora era precisamente porque pues esos exponentes que de alguna manera sembraron en él la forma de escribir o sea, ahorita que ya platicamos, si nosotros nos ponemos a indagar en la música de Lora, la forma en la que escribe, qué es lo que quiso decir en tal canción, o sea, nos vamos a encontrar con un exponente muy cabrón, o sea, yo creo, mi querido Blue Boy, muy adelantado para su época, neta. Muy, muy, muy adelantado a la forma en la que escribía. O sea, ni siquiera Caifanes, ¿eh? O sea, Caifanes eh, intentaron agarrar un poquito el estilo de The Cure, un poco más metafórico, pero a veces solo querían expresar, no sé, fui al baño y no había papel. Ajá. Y lo argumentan con un chingo de letra, ¿no? Más o menos por ahí va el estilo. Y no, Lora sí te hacía como reflexionar sobre lo que te estaba hablando en muchísimas de sus canciones, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Capitán Blue? Es que mira, vamos a hablar ya, o sea, ya entremos en tema precisamente de la composición de Alex Lora. Este carnal es mejor conocido, y de hecho mucho del medio musical lo hace llamar el cronista del rock and roll en México. ¿Por qué? Porque este men se ha dedicado a tirarle al gobierno, a la corrupción, habla de razas latinoamericanas, revoluciones, inmigración, obviamente te habla de soledad, melancolía, mala suerte, el amor, loquitos, rock, ¿no? Todo este relajo, pero más que nada su música se ha encargado de reflejar el México a través de los años, pero no el México que vemos, como lo decía hace un momento en las películas, sino el México real, que como dato curioso, la canción de El Metro Valderas es inicialmente de Rodrigo, que es el papá de Amandititita. Sí, Amandititita, hijo, Ujú. bueno, perdón que la mencione y neta, Rodrigo nos hubiera dejado algo más chidito que No le Amandititita, escupan pero azul a la cara, amigos, no le escupan. Solo es un dato. solo es un dato curioso, banda, no se ofendan, pero sí, precisamente la canción de Rodrigo y este carnal, bueno, se le da una estatua de cobre en el Metro Valderas precisamente por esta canción. Ya después le pide permiso el Alex Lora para que la pueda cantar. Y otra canción que sonaba mucho en el metro, hablando del metro, es de esta Historia de un minuto. Se llama Historia de un minuto porque precisamente dura un minuto lo que dura una estación en recorrer una estación a otra, ¿no? Para los que no Ujú. son de la Ciudad de México, que son de otras partes del mundo, pues el metro es el subway, ¿no? Un transporte que va debajo de la tierra, que va por estaciones, y la gente era muy dada, ya hasta la fecha es muy dada de cantar en el metro, y de ahí nace Historia de un minuto, que también llega a cantar el buen Alex Lora cobereando, y es que este men ha pasado desde su guitarrita que acústica, a la electroacústica, a la eléctrica, al sinfónico, que es una de las primeras bandas Ujú. mexicanas que mete esta unión del sinfónico con el rock, que dio una mezcla, te vuela la cabeza, o sea, neta, ha tenido muchísimas canciones, y otra de las cosas más interesantes que te puedo dejar es que Alex Lora junto con el Tri es considerada la banda más pirateada de México y de Perú.
¿no? ¿Por qué? Porque mira, y ahí te va, no, y es que el mismo Alex Lora lo ha dicho, ¿no? Y cito textualmente, como músico, cuando inventas tus rolas, lo que quieres es que el mayor número de gente posible las escuche, y te vale madre cómo sea la forma en que lleguen a oírla, en qué momento. A nosotros, los auténticos rock and rolleros, no nos interesa vender discos y tenemos que agradecerle a los piratas, que son los que nos han promovido más que nuestras propias compañías disqueras. Entonces, sí, Tómela. precisamente, ¿no? Y este men es parte fundamental del México que conoce el barrio, ¿no? Porque hablemos, o sea, como dice aquí papá Gerardo, Caifanes es un rock muy fresita y precisamente sí, el Tri era del bando de los urbanos, ¿no? Que venían de Tlane, que venían de Naucalpan, de lugares que todavía estaban, que hasta la fecha todavía están pesados en cuanto a delincuencia, en cuanto a masacres, en cuanto a muerte, en cuanto a muchas cosas que se tiene que vivir día a día en México, ¿no? O sea, no es algo que nosotros digamos, ah, sí estamos orgullosos de la violencia en México, ¿no? Y nos asustamos porque hay mucha violencia ahorita, no, es de todo el tiempo. Esta violencia ha existido desde los 60. Sin Claro. embargo, el Tri ha puesto un muy buen reflejo de, pues de la forma de vivir, por nada, no por nada son cronistas. Y por ahí, otra de las banditas, como bien lo mencionaba el buen papá Gerardo, pues son los muñecos, mejor conocidos como Tex Tex. Otra bandita, estos son de Tlaxcala, que precisamente Lalo Tex, aventándose una mezcla, pues muy interesante entre el rhythm and blues, corridos, el ritmo, ritmo latinos, ¿no? Y también un poquito de rock, que estos mens les llamaban el rock ejidal, ¿no? Este men siempre con su sombrero tejano y Tex Tex siendo de los grandes exponentes del rock urbano, junto con, obviamente, el Tri, el Aragán y compañía, o Aragán y la CIA, que eran de las bases fundamentales que ahora de la banda que hablábamos hace ratito, ¿no? Esas son de las bases que fundamentan a lo que es la cuca, a generar por acá dice Jaime Martínez, son de Texcoco. Texcoco. Bueno, por ahí dicen que son de Tlax, ¿no? Otros dicen que son de Texcoco, hay que checar fuentes ahí, pero sí, precisamente esta bandita también es una de las grandes importantes de este bando, ¿no? Que nos mencionabas de los urbanos y los fresas, y pues este men también se aventó buenas, tiene su discografía no tan exuberante como la de Alex Lora, o sea, no me llega a los 50, pero sí se avienta por lo menos unos 27 discos, ¿no? En su Ujú. haber, todos de estudio, pero es que, pues, o sea, son bandas que precisamente esto era, por acá dice el buen papá Gerardo, Tex Tex tocaba en Rocotitlán, sí, precisamente, junto con la Lupita, como ya lo hemos mencionado, con la Lupita, Santa Sabina, toda esta banda, por acá dice, ¿qué me dicen de la rolita de María Sabina? También otra buena cancioncita, pero sí, precisamente pues es el rubro, ¿no? Del México barrio, del México no tan bonito, del que la neta es música mexa, que es para los mismos mexicanos, porque muchas veces la forma en que se expresa Alex Lora, la forma en que alburea Tex-Tex, en la forma en que nos hablan las canciones El Aragán y García, no es algo que se pueda degustar en Latinoamérica o incluso en España, porque viene mucho de esta picardía mexicana que entre nosotros nos entendemos, ¿no? Entonces, Mm, híjole, es complicado, pero son muy buenos exponentes. Digo, estas bandas no son muy dadas a salir de México como tal, sin embargo, en todo México las conocen y es algo muy complicado, puesto que, déjame darte como dato curioso, Europa cabe completamente en México. Estamos hablando que básicamente estos carnales pues, están compitiendo a bandas en cuanto al conocimiento de estas, a bandas europeas, ¿no? Y como otro dato curioso, Alex Lora junto con el Tri ha estado nominado a 5 Grammys como mejor álbum de rock. También estuvo por ahí nominado, teniendo el mejor álbum rock vocal, dúo o grupo, también para Alex Lora. Por ahí en el de 40 rolas del alma, mente y mi aferración. También estuvo en el 71, participó precisamente con el de Avándaro, ¿no? Cuando tú no estás en el 98, también estuvo bajo la categoría de mejor álbum de rock en español. O sea, es una banda que a pesar de ser mexa y de estar en el underground mexicano, pudo poner su sello en alto vendiendo más de 30 millones de copias solamente en México.
Entonces, híjole, es una muy buena banda. Por aquí nos vamos a ir con unas rolitas muy buenas. Ya se saben la dinámica, mis queridísimos radio escuchas. Nos vamos a ir ahorita con Triste Canción, porque esta, híjole, es emblemática y pues regresamos. Ya saben que están en Buena Nota Radio. Y pues échale, mi querido Ricky. Vámonos. Vámonos con esta rolita. Y ya estamos de regreso otra vez, mis queridos amigos. Ya sé que suena raro aquí en Facebook, pero recuerden que no podemos poner las canciones. Si las quieren escuchar, este jueves que viene va a estar el programa a las 10 de la noche en Buena Nota Radio. Y ahí se van a poder escuchar todas estas rolitas que vamos a poner del Tri, todas las rolitas que vamos a poner de la Cuca y de sus enemigos. Porque si ya lo hemos platicado y es una dualidad que ya manejamos en Radio y va a ser nuestro sello. Si hablamos del bien, vamos a hablar del man, si hablamos del verde, vamos a hablar del el rojo, si hablamos del blanco, del negro, así que ahorita nos vamos a ir para el otro lado. Nada más quería mencionar, mi querido Blue Boy, que, o sea, también tuvo unas colaboraciones ahí con Santana, el señor Lora, y Santana también lo lleva en el corazón, ¿eh? O sea, también tiene ahí un paliacatito que le regaló el mismo Alex Lora y de repente lo lleva ahí en sus conciertos y él mismo, Santana, dice que, o sea, no nada más que el Tri es como que la mejor banda urbana, o bueno, en su género, el más destacable en México, sino lo mismo que te decía yo, también él elogia mucho la forma lírica que tiene Lora de hacer su música, ¿no? Entonces, hasta Santana se va, excelente guitarrista, un exponente súper increíble allá en Estados Unidos, así como aquí el Tri lo logró en su propio país. Santana ya después de estar trabajando las putas hamburguesas, dijo, se van a la mierda, sigo mi sueño y vámonos para arriba. Y pegó. Con esto, ¿qué les quiero decir, amigos? Que tenemos todo, como decía ¿cómo se llama? El micro en la de Sangre por Sangre. Tenemos todo para partirles la madre a todos. Así estamos de cabrones en México, mis queridos amigos cósmicos. Hay mucho talento mexicano, hay mucho cerebro, solamente pues hay que saber aprovechar las oportunidades. ¿Por qué no darle oportunidad también a la gente nueva que pues va tratando también de hacer su propio camino en esto del rock, mis queridos amigos? Así que ahora sí, mi querido Blue Boy, me encantaría seguir hablando del Tri. Yo creo que incluso podríamos hacer un especial a ellos, neta, de Seguramente, tantas ¿eh? canciones que tiene, tantas Seguramente. anécdotas, lo que quiso decir Lora, su proceso de maduración, cómo fue creciendo poco a poco, cómo se fue transformando su música. Y yo creo que ya lo platicamos después, a ver si sí lo armamos o no, mis queridos amigos. Y Nada más un tantito, mi querido Ricky, antes de que vayas con la siguiente bandita, déjame darte un dato curioso, ya sabes que me encantan los datos curiosos. Ahorita que perfecto. hablabas de Santana, estaba recordando, ya sabes que a mí me encanta estar viendo la Rolling Stone, ¿no? Y esta revista posiciona al mismísimo Santana en el top 20 de los mejores guitarristas, no del mundo, sino de la historia musical. ¿No? Y Claro. aparte, dos de sus álbumes, el Abraxas del 70 y Santana del 69, forman parte de los 50 mejores álbumes de todos los tiempos. Ay, nomás para que te des un quemón, bandita. Ujú. Ahí está, mis queridos amigos. Entonces, el talento mexicano en todos los chingados ámbitos. Y otra de las bandas que también, bueno, ahorita ya lo decía papá Gerardo, aquí les estoy presumiendo que traigo mi chalequito fresa de tú no sabes nada, chamaco pendejo. Entonces, para que quede ad hoc con nuestro programa, vamos a hablar ahora de la contraparte, del otro lado de la moneda, de los exponentes de una corriente de rock mexicano basado mucho en lo que hacía The Cure, ya lo acabo de comentar, y que en su momento pateó la puerta para muchas, muchas, muchas bandas. O sea, yo creo que con ellos se inicia un movimiento nuevo en el rock mexicano, hablando específicamente de la década de los ochentas, y es gracias a ellos que a muchos otros se les dio, incluso al mismo Maná, gracias a esta banda se les dio permiso de poder participar en foros grandes. Y sí, estamos hablando nada más, nada menos que de los expositores de la canción de La Negra
Tomasa, los Caifanes, mis queridos amigos. O sea, nos gusta o no, aunque fuera un rock fresa y no tomara los elementos de otras bandas, de que también se hizo camino poco a poco, pues también lo logró. O sea, yo llegué a ver varios documentales también de Caifanes en su momento y hablaban de cómo llegaron con sus cassettes demos a un montón de disqueras y en todos lados les dijeron, estás idiota, ¿tú crees que te voy a contratar a ti cuando lo que está pegando es esto? Está Michael Jackson, está el pop, a todo lo que da, ¿tú crees que te voy a darlo? Claro que no, estás loco, jamás, o sea, a varias veces le dijeron al señor Saúl, tu banda jamás va a llegar a ningún lado, ¿no? O sea, él dice que en una disquera le dijeron, ¿sabe qué? Regrésense al féretro de donde salieron, porque obviamente pues iban de negro, con los pelos, estilo Robert Smith, y pues eran los bichos raros, ¿no? Entonces tuvieron que obviamente empezar a hacer sus propios circuitos, sus propios lugares para poder tocar. A ellos no les tocaron tanto los Funky House, obviamente, pero si bien los Funky House dejaron de llamarse así, el circuito ya estaba marcado, ¿no? Bueno, ¿en dónde podemos tocar? Ah, pues por aquí. ¿En qué otro lugar nos pueden dar chance? No, pues acá, y acá, y allá, y allá. Y aquí lo que vamos a observar, mis queridos amigos, es que el talento, siempre, siempre el talento es el que, o sea, por más que les pongan trabas, por más que estén en contra, por más que lo quieran censurar, acallar, meter en una bolsa, acuchillarlo y tirarlo por el río, va a flotar, va a regresar y te va a jalar las putas patas, porque Caifanes, o sea, tenía uno que otro concepto raro, pero saca 2 canciones que definitivamente se llevan en las venas de todos los borrachos mexicanos que en su momento, en los 80s y 90s, les encantaba irse a dar un buen toquín a las 2, 3 lugares de rock. Dice que tan fresas son que cuando le abrieron a los Stones con su canción afuera los abuchearon. Es que, híjole, yo creo que no era, o sea, no es mala onda, Caifanes, a mí me gusta mucho en lo particular, pero no era la banda indicada para los Stones. O sea, hubiera quedado mejor el Tri, obviamente. Obvio. O sea, de hecho, la canción Las Piedras Rodando, Rolling Stones, o sea, era el match Match, perfecto, pero la match. cagaron ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó ahí, papá Gerardo? Que eh, sí, era mejor el Tri, pero para ese momento, cuando invitan a Caifanes, era por la fama mediática. Si tú quieres que a una banda que viene tenga mucha mayor audiencia, pues vas a poner ahí a gente que jale más gente. ¿Sí me explicó? Entonces fue de alguna manera una estrategia de marketing. Pensaron, bueno, ¿quién me va a jalar más gente? ¿Caifanes o el Tri? Y lo primero que pensaron, no, pues Caifanes, porque Caifanes le gusta a todos, le gusta tanto a los del rock urbano como a los fresas, como a los no fresas, como a los rateros, como a los salseros, como a los raperos, todo el puto mundo se sabe la canción de La Célula que Explota o Viento, ¿no? Entonces, o sea, esas 2 canciones, con esas tuvieron mis queridos amigos, y bien hechas, a mí me gustan las dos, obviamente me gusta mucho más la de Viento, pero con esas 2 tuvieron como para abrirse paso, aunque les dijeron que no en un montón de lados. Cuando empezaron a escuchar ese tipo de canciones y que la gente las tarareaba y quería escucharlas una y otra vez, y las pedían en la radio, no les quedó de otra, esa fue la verdad, no les quedó de otra más que darle una oportunidad a este grupo de raros vestidos de negro. Entonces, mi querido Blue Boy, esta yo creo que es una banda icónica, a la que también pusieron a competir con una banda todavía más fresa, que es Maná, y siempre estuvo ahí la disyuntiva, ¿no? Entre quién es mejor, Caifanes o Maná. Hablemos en qué tipo de términos, ¿no? O sea, líricamente, obviamente Caifanes es el ganador, pero de fama y fortuna, yo creo que pues ese bien Es todo el evidente puto mundo, ¿no? que fue Maná, ¿no? O sea, en cuanto a fama, Claro, porque estos carnales, o sea, aquí en México los tildamos de pendejos, ¿no? Pero lo que es Latinoamérica y lo que es Europa, se Maná vuelven pega locos. con un tubo, güey. O Oh, sea, es el top, o sea, son, según ellos, son los máximos representantes después de José José.
así de cabrón están en Europa y en Latinoamérica, ¿no? Y suena Sí, cagado, sí, o sí, sea, sí, la sí, verdad, sí. o sea, suena muy, muy gracioso, pero neta, o sea, si tú te pones a hablar mal de Maná en España, te apedrean, güey. Es como si les inventara su madre su bandera, carnal. Y déjame hablarte Claro. algo de los queridísimos Caifanes, que precisamente pasa algo muy curioso porque son Caifanes hasta 1995, me parece, si no estoy mal con las fechas, y de ahí Ujú, se vuelven Jaguares porque es el proyecto de solista de precisamente de Saúl, donde se une a otra banda, bueno, se supone que se va a hacer solista, pero bueno, ahí pasaron algunas cosas, se hunde con otra banda, se vuelven Jaguares, rompe Jaguares, se vuelven otra vez Caifanes, y han tenido ahí un brinco entre Caifanes y Jaguares muy cañón. Pero, por ejemplo, por ahí en Estados Unidos, nos lo marcan 5 cancioncitas entre las 500 canciones más importantes del rock iberoamericano. No dejes que, en el lugar 376, La Negra Tomasa en el 180, Afuera en el 81, Viento precisamente en el 39 y La Célula que Explota en el número 8, dejando ujú, a esta agrupación en altos lugares, no solamente en México, digo, es que podemos hablar muchas cosas de Caifanes, ¿no? O sea, es una banda que a pesar de que tuvo pocos discos, o sea, estamos hablando de que en realidad solamente tuvo 4 álbumes de estudio y el Unplugged, ¿no? ujú, Bueno, que es de MTV, pero ese, pues casi no lo contamos. Pero sí, o sea, de estos 4 discos que nacieron en el 88, 90, 92 y 94, solamente con 2 años de diferencia entre ellos, dejaron más a la música de México que Maná, que Maná y que muchas otras ujú, bandas, ¿no? Han sido estandartes y han sido bandas, una de las bandas que ha influenciado más a la cultura mexicana en cuanto a bandas se refiere, ¿no? O sea, podemos hablar de Zoé, que también tiene un rock medio ahí, medio alternativo, que precisamente toma un poco el estilo de los Caifanes. Por acá dice Papá Gerardo, y se hablaron de lo fresa que es Maná, que antes se llamaban Sombrero Verde. Sí, pero no lo admiten, papi. ujú. Ellos dicen que no se llamaban así. Sí, Sí, no, sí, 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 exacto. sí. Pues es que eran los dos bandos, o sea, como bien lo decías, existían estos dos bandos entre que era Maná, La Maldita Vecindad, Café Tacuba, ¿no? Estos carnales de Caifanes, Jaguares, luego Caifanes, ¿no? Esta mezcla rara, ¿no? Y estos mens eran los que daban como la cara hacia el mundo, hacia Latinoamérica y hacia Europa. Ujú, ujú, ujú. Ajá, pero pues el otro rock estaba más chido porque era más para nosotros, ¿no? Sin embargo, Claro. como te lo mencionaba, o sea, estos con cuatro discos en su haber, nos dejan una influencia, ya lo ha dicho DLD, ya lo ha dicho Porter, ya lo ha dicho mucha banda 2000era, 2010, que se inspiraron en Caifanes para poder realizar su música. Y es que es raro, ¿no? Porque realmente Caifanes tiene su concepto, una mezcla rara entre The Cure, entre, no recuerdo si es Led Zeppelin, tiene ahí Ujú, unas mezclas medio extrañas de lo que hace. Sin embargo, la lírica tiene una canción muy interesante que es la de La Llorona, ¿no? Que ujú, pues habla también, y es que tenían esta magia. Lo que pasa es que estos mens les gustaba mucho la metáfora y se iban mucho por las tradiciones mexicanas, o sea, hablándote de La Llorona, Mi Ojo de Venado, Brujas, shalala, ujú, shalala, shalala, en las cuales dejaban impregnados el folclore mexicano ante el mundo, que es algo que a toda Latinoamérica le encanta de México, ¿no? O sea, el Día de Muertos y que La Llorona y nuestras leyendas, es algo que en todo el mundo nos tienen catalogados por desmadrosos y por nuestras leyendas, es una realidad. Y Caifanes les da esta probadita de estas leyendas mexicanas. Más allá de esto, pues con sus títulos en los discos, que por ejemplo tenemos el del Diablito, que fue el segundo disco, que es uno de los más representativos precisamente de Caifanes, ujú, puesto que es el que pues les da ya esta solidez como un quinteto. Bueno, estaban ahí en la transición entre el quinteto y el cuarteto, porque ya hacen el nervio del volcán cuando ya se vuelven un quinteto oficial para, pues con ese disco se van al retiro en el 95. Una banda que pasa por grandes estilos como el rock progresivo, rock gótico, por ahí metieron una onda medio new wave, también estuvieron es que bueno, el alterlatino se le llama, ¿no? ujú, Pero es igual alternativo, pero en Latinoamérica, ¿no? Pero es el alterlatino. También tuvieron rock, precisamente, y por ahí tuvieron algo de post-punk, lo cual es interesante. La maldita sin sax duele, sí, carnal.
Sí, papá Gerardo, no, pues ya, Dios se lo tenga en la gloria, pues ese carnal. Fíjate que yo tuve la oportunidad de conocer al sax. En una ocasión conocí a un brothercillo en un cine que trabajaba, y ese carnal siempre llegó y me dijo, no, mi carnal, mi papá es músico, carnal, pero nunca me dijo de qué banda ni nada, ¿no? Entonces, un día me llega y me dice, oye, carnal, mi papá va a tocar en la Carpa Astros, tal fecha. Pues te invito, carnal, pues tú dijiste que quieres ir a ver a mi papá, ¿no? Pues yo ni sabía quién era, pero pues ya sabes, nos encanta apoyar el arte en todos los aspectos, y que me lanzo, güey, era el hijo del bajista de La Maldita Vecindad, carnal. No manches, o sea, yo cuando llegué dije, no manches, Carpastros ese día va a estar La Maldita, que van a ser teloneros de estos, güey, pues qué chido, güey, ¿no? O sea, telonero, güey, me va abriendo, me da el pinche brazalete, y me acuerdo mucho del sax, güey, porque después de todo el show, pues estábamos en camerinos con esos carnales echando chela, ¿no? Está ahí con el pachucote mayor, pues ya estaba medio pedín yo, entonces agarro, me salgo a fumarme un cigarro y me encuentro al sax, el estado más deplorable que te puedas imaginar, ¿no? Ese carnal está cruzado con todo y de todo, carnal, ¿no? Y se me queda, estaba recargado así, ¿no? Todo borracho. Y me dice, oye, carnal, ¿tú quién eres? No, no, pues yo soy valedor de Carlos. Ah, el hijo de este carnal. Sí, no, pues es mi compa, ¿no? Lo conozco en el trabajo. ¿Y qué pedo? ¿A qué vienes, no? ¿A vivir la vida de rockstar? Y yo, pues si se puede, pues ¿por qué no? Darnos ese chance. Dice, mira, carnal, te voy a dar un consejo. Si quieres vivir la vida de rockstar, solo recuerda que es una vida que está muy cansada y que la neta te la pasas echando desmadre todo el tiempo, ¿no? Dije, está chingón, muchas gracias. Corte B, pasa una chica bastante 90-60 revienta, y me dice, carnal, es por la parte en la que estás todo el tiempo cansado, con permiso, se metió a su camerino, y pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Ya sabemos qué Final pasó, feliz. ¿no? Final feliz para el pinche Sax, ¿no? Así fue que me conocí por acá, dice, yo almorzaba con Sax en Santa María de la Ribera, excelente, papá Gerardo, ¿no? Vivía en la Santa María de la Ribera. Sí, pues estaba esa bandita, pues viven aquí en la capital, ¿no? Digo, este men vive ahí por Viaducto, ¿no? El Carlitos con su familia, ¿no? Pero sí, es precisamente Caifanes fue una de las bandas icónicas en sus momentos y que trajo algo de post-punk. Muy, muy por encimita, la verdad es que no profundizó en esa onda, fue más rock alternativo tipo The Cure, pero sí le metió al post-punk, mi querido Ricky. Así es, probó de todo porque una vez que se le abrieron las puertas, yo creo que no se vio tan comprometido a basarse a un solo género y le dieron pues oportunidad de probar de todo porque ya tenían un nombre, ¿no? Ya eran conocidos en la escena, ya eran solicitados en algunos países, ya pedían, oye, ¿cuándo viene Caifanes? Oye, queremos hacer esto, ¿tienes a Caifanes disponible? Entonces, el hecho de que ya tuvieran ellos pues esa fama necesaria les dio la libertad artística que pues les permitió implementar otro tipo de sonidos. Porque, por ejemplo, del Nervio del Volcán al de Jaguares, el primero, o sea, la diferencia es súper, súper, súper marcadísima. O sea, se ve más, se escucha más folclórico, por decirlo de una forma, el álbum de Jaguares, a comparación del último que sacaron, bueno, del Nervio del Volcán. Entonces, se dieron ya ese chance de poder hacer ahí lo que quisieron por la fama que ya tenían. Sí, efectivamente fue una de al menos en mi caso sí fue de las bandas fresas de rock mexicano, era mi favorita, definitivamente. O sea, si lo ponemos como por, o si queremos catalogarlo por géneros, ¿cuál es tu banda de rock mexicano fresa? Caifanes, definitivamente. Maná no me gusta. Y ni siquiera lo clasificaría como rock. ¿Cuál es tu banda de rock urbano favorito? Está el Tri y yo creo que seguidamente está Aragán, ¿no? O sea, tienen buenas canciones. Entonces, ya si lo vamos clasificando de esa forma, ya es más fácil que no entres en controversia porque afortunadamente se puede separar, o sea, Es que está cada muy quien tiene, marcado. sí, o sea, tiene su propio estilo y como decías, ¿no? Saúl se basó mucho a lo que vio en The Cure y lo que vio en Bauhaus y toda la onda New Wave que hubo en Inglaterra para poder sacar su propio material. Dice papá Gerardo Sachs, llegó a tocar en un restaurante bar en la calle Doctor
Atl y Sor Juana ahí mismo en Santa María la Ribera. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero la verdad es que siempre escuché muy buenos comentarios sobre sax, que era muy sencillo, súper buen pedo, y qué bueno, ¿no? Que no se le subió a la cabeza como a muchos otros, como en el caso, por ejemplo, de Sabo Romo. A este carnal sí se le subió la mierda en la cabeza y si te podía cobrar el doble por presentar a Caifanes ahí, porque en su momento se vio como él fue el representante y con él fue el del pedo. Él era Ujú. el que se ponía el pedo. Con él fue el problema entre Saúl y Sabo, porque él, pues sí se le fue la cagada a la cabeza y ya quería como cobrar de más, hacer otros business, muy payaso. No, no era así cuando empezó, pero pues obviamente la fama lo cambió, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Sax, de toda la gente que tuvo contacto alguna vez con Sax, siempre dijo, ese güey era a toda madre, ¿no? O sea, se podía platicar con él, si tenía obviamente el tiempo porque no tenía compromisos, pues puede estar platicando contigo fácilmente una hora de pendejada y media y pues a toda madre, ¿no? Y qué bueno que podamos tener gente que todavía cuerda, sobre todo en ese tipo de ambientes donde hay sexo, drogas, rock and roll, que tengan chance, como dice papá Gerardo, era la bandera, que tengan todavía ese toque como por no olvidar de dónde salieron. Yo creo que es algo que a todos siempre nos deja un buen sabor de boca, el poder tomarte una foto si de repente lo ves en la calle, ay, qué pedo, ¿cómo estás? ¿No? Ya lo hemos hablado como con Foo Fighters, ya lo hemos hablado con Nirvana. Obviamente Guns N' Roses no va a entrar en esta clasificación jamás, porque pues ese sí era muy parado de hecho, ¿no? El señor Axel. Pero bueno, retomando lo de Caifanes, mis queridos amigos, sí hace sus proyectos basados en ese tipo de música, toma muchos elementos de las leyendas mexicanas. El señor Saúl también era seguidor de Edgar Allan Poe y también de varios relatos mexicanos que hablaban de cosas, pues leyendas, como lo dijo nuestro querido Blue Boy, leyendas urbanas también, cosas de espantos. De repente como que tenía su lado de quererse meter como a narrar, porque también es un narrador, o un cuentacuentos, muy metafórico, pero vaya, tiene ese como esa facilidad de convertir una canción eh, que se habla con metáforas, el de ponerle un estribillo cantable, ¿no? Ujú. Por ejemplo, tiene una canción, Caifanes, que se llama Los dioses ocultos. Habla de la religión, ¿no? Y de hecho la está intentando desmentir. Pero a lo mejor la gente no se mete a investigar el contexto todo de la canción, pero cantan el estribillo, o sea, el coro lo cantan, pero a toda madre, ¿no? Otra de sus canciones, por ejemplo, Piedra. Si ustedes se ponen a investigar lo que quiso decir Saúl, él estaba hablando de la cocaína, pero la canción sigue padrísima. No sabes ni Ujú. siquiera qué estás cantando, porque es una metáfora y está hablando de piedra, déjame piedra, no me deformes más. Habla de las adicciones y de cómo no podía como resistirse, pero la canción es tan degustable que tú terminas cantándola sin siquiera saber qué es lo que estás cantando. Y yo creo que ese fue su hit, muy cabrón de Caifanes, ¿no? Que hacían su música extremadamente degustable, cantable, tarareable, a donde quiera te la llevabas, la cantabas, la movías, todo. Entonces, ese era como su sello personal y eso, mi querido Blue Boy, a mi parecer, fue lo que los ayudó a llegar hasta el lugar a donde llegaron, porque hasta la fecha le siguen preguntando, oye, ¿qué fue lo que quisiste decir en tal canción? ¿Qué quería decir esta de que quisiera hacer alcohol? ¿Qué quiere decir esta de, ¿cómo se llama? Nunca me caí. O sea, hay un montón de canciones que todavía hasta la fecha nadie sabe qué chicada madre se quiso decir Saúl, pero todo el mundo se las sabe y las canta. ¿Sí Sí. me explico? Entonces, mis queridos amigos, yo creo que ya la vamos a parar ahí porque, ¿qué creen? Nos extendimos muchísimo hablando del Tri, pero no, la verdad no pudimos Inevitable, seguir. inevitable, o sea, bro. Tenemos a La Cuca, tenemos a Caifanes, tenemos buen material, son buenas bandas, y lamentablemente en donde se nos fue mucho la lengua fue con el Tri, porque pues es el Tri, ¿no? Entonces, mis queridos amigos, nos da gusto que nos haya acompañado, ya no en el podcast normal, sino que se hayan dado el chance de venir para acá. Dice
papá Gerardo, Zoe tocaba en un antrillo en Mixcoac que se llamaba El Bulldog. Sí, fíjate que yo llegué a ir ahí, mi querido papá Gerardo, a ver a algunos exponentes. ¿Y qué crees que eso no nos ha contado la China, eh? Voy a hablar con ella para reclamarle. ¿Cómo que no nos dice? Igual un día la invitamos acá a Meta Azul a que nos platique sus anécdotas. Y mis queridos amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hasta tan tarde. Ya sabemos que ya pues le estamos robando casi un poquito de tiempo del domingo, pero pues no queríamos dejar pasar esta oportunidad de hablar del rock que se ha generado, que ha sido sembrado y cosechado correctamente aquí en estas tierras mexicanas. Capitán Blue, your turn. Así es, mi querido Ricky, y pues muchísimas gracias a toda la bandita que se pudo conectar el día de hoy. Muchas gracias a toda la banda que nos ha estado escuchando y siguiendo a través de los diferentes grupos que pues nos dieron la oportunidad de compartir este material. Por ejemplo, por ahí el Draculia, Nuevo Bro, por ahí se quedó casi todo el programa. Jaime Martínez Blanco, muchísimas gracias. Papá Gerardo, obvio, súper fan destacado desde Radio Cósmica. Y pues, bandita, muchísimas gracias. Recuerden que este programa ya con las canciones completas lo van a escuchar este jueves a las 10 de la noche y hasta medianoche a través de buenanotarradio.com, y también lo van a estar escuchando el día domingo en el mismo horario. Y por cierto, bandita, qué bueno que estamos y vamos a empezarlo a mencionar desde ahorita. Vamos a cambiar los horarios de transmisión de los lives. Ya no se van a estar haciendo a las 10 de la noche, se van a estar haciendo a las 9 de la noche. A excepción, bueno, lo tuvimos que mover por fallas técnicas y la lluvia, pero en realidad es que ya los horarios se recorrieron una hora por diferentes situaciones ajenas a nosotros. Sin embargo, vamos a seguir manteniendo pues el estilo y todo el cotorreo que pues, están acostumbrados tanto en Radio Cósmica como en Meta Azul. Entonces, si nos quieren seguir viendo en los lives a través de las redes sociales, pues ya saben que va a ser las mismas fechas, esas no cambian, los días domingos y los días viernes, pero ahora a las 9 de la noche, banda, para que ahí se vayan haciendo un espacio y nos sigan escuchando, y obviamente pues denle muchísimo amor a todas nuestras redes sociales, en todas las que estamos, Facebook, Twitter, Instagram, Facebook. Por ahí muchísimas gracias a toda la banda que ha estado apoyando el proyecto de Blue Moon, que le han estado dando muchísimo amor, y obviamente pues síganos escuchando a través de buenanotarradio.com. Yo soy Alex Azul, estuve con Ricky Shotgun y esto fue Meta Azul, Rock Made in Mexico. Vámonos hasta Chalma. Cuídense, bandita.